Y pues son tiempos de reformas, por lo menos es lo que se está anunciando, esa agenda se está anunciando y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida aquí a Pablo Gómez para platicar justamente sobre esto. Pablo Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Los Periodistas. Buenas tardes, bienvenido. Pues muchas gracias a ustedes, Álvaro, Alejandro, es un gusto muy grande para mí poder conversar el tema que sea con ustedes dos. Gracias. Muchísimas gracias. Exacto. Pues todavía a esta legislatura, Pablo Gómez, le quedan unos meses. Hay que ver si hay condiciones para convocar a un periodo extraordinario. Estas 3 reformas, aunque el presidente precisó que estaba pensándolas para la siguiente legislatura, quizá para fines de este año o para principios del próximo, ¿podrían adelantarse, o si no las 3, una o 2, o francamente no es posible ya? Yo creo que hay muy pocas condiciones para poder convocar al Congreso porque a pesar de lo que se ha dicho como fantasía de las oposiciones, la cuarta T nunca ha tenido 2/3 en el Congreso, pero tampoco en la Comisión Permanente del Congreso. Y para convocar al Congreso hace falta 2/3 de votos en la Comisión Permanente. De otra manera, no se puede convocar a un periodo extraordinario de sesiones. Yo no creo que en este momento la oposición vaya a estar de acuerdo con un periodo extraordinario, a menos de que haya un consenso sobre el tema que se vaya a tratar. Estos temas, el tema de la energía eléctrica, la industria eléctrica mexicana tiene que ser, en cierta forma, pues, rescatada, porque en este momento es víctima de un verdadero atraco, ¿no? Es decir, han hecho las leyes, han hecho los arreglos, los contratos, con el propósito de beneficiar a un puñado de empresas privadas, algunas de las cuales son extranjeras, pero el problema no es que sean extranjeras, sino que hacen una competencia desleal, sacan provecho de una manera en que se utiliza la infraestructura instalada de energía eléctrica en provecho de ellos y en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Pero además hay algo que es todavía más grave. Con las actuales regulaciones en esta materia, se desincentiva que el Estado haga inversiones en las industrias más limpias de energía eléctrica, porque a pesar de que la CFE pueda producir energías limpias como las produce de hecho, ellas no son prioritarias en el despacho, sino los privados, por ser privados. Sí. Lo cual me parece una cosa pues, contraproducente totalmente, ¿no? No lleva la bandera de la lucha en favor del medio ambiente, sino que está también impidiendo que el Estado realice las inversiones necesarias en esta subrama de la industria eléctrica. Yo creo que la oposición no va a estar de acuerdo con una reforma constitucional en esta materia, y entonces yo lo que pienso es que deberíamos convocar a una consulta popular para que el pueblo decida. En materia, en lo que se refiere a CFE o para las 3, Pablo Gómez. No, porque en materia electoral la Constitución no permite que haya consultas. Yo creo que la reforma electoral también es muy urgente porque necesitamos reestructurar al INE, crear una institución
que no solamente sea mucho más barata, esta es demasiado cara, sino que sea técnica, no sea política. Fue un error de diseño desde un principio que el instituto fuera un medio político donde están representados los partidos y los partidos están sentados en el Consejo General y tienen voto. Entonces una parte de los partidos se ponen de acuerdo y los consejeros electorales pues se sienten próceres de la patria y pues fácilmente caen en el cretinismo al extremo de que decidieron ganar más que el presidente y la Corte les dio una suspensión del decreto de presupuesto para que siguieran ganando lo que ellos quieren. Y ahora dicen que no tienen dinero para organizar la consulta popular porque esas cosas no les interesan a ellos. Ellos están en contra de esa clase de consultas y yo creo que la van a boicotear. Ojalá podamos hacer algo para impedir ese boicoteo, que apliquen la ley. Hay una reforma muy reciente que hizo la actual legislatura de la ley de consulta popular y me parece que también hay que disminuir el financiamiento público de los partidos y hay que hacer otros cambios. En relación con la integración del Congreso, creo que la discusión debe ubicarse un poco en otro plano. Lo que tenemos que discutir es cuál es el sistema que le va mejor al país para que prácticamente la totalidad de los votantes tengan representación, por lo menos en la Cámara de Diputados y de ser posible también en el Senado. Ese es el gran problema de la integración de los cuerpos legislativos en el mundo. Yo no soy partidario del sistema inglés. El sistema británico está en crisis hace mucho. Incluso se perdió un referéndum, por poco se hubiera ganado, pero no se ganó, para hacerle una reforma. Entonces, no me refiero a ese. La reforma del Parlamento británico. Correcto. Entonces, y ese referéndum pues no tuvo éxito, pero era para hacerlo proporcional, porque representativo del pueblo británico, porque actualmente no lo es. Ahora, los sistemas de distritos electorales exclusivamente son bipartidistas, como en Estados Unidos. Ahora, yo no creo que a México le convenga emprender un camino de bipartidismo, pero el resto de la reforma electoral, todo lo que tiene que ver con la autoridad electoral, financiamiento de los partidos, la manera en cómo se hacen las cosas, cómo se entregan los resultados, el INE es un desastre en materia de resultados electorales, ¿no? Se tarda días y días y días. Parece que somos pues un país donde no hay nivel tecnológico para hacerlo, ¿no? Y en México sí lo hay. Entonces tenemos que cambiar eso y sobre todo que el INE no sea un representante encubierto, digamos, o indirecto de los partidos políticos. Eso sí ha sido nefasto. Ha llegado al extremo el INE. Ustedes saben que uno de los derechos constitucionales más importantes de los ciudadanos y ciudadanas es ser votados. Ellos han negado ese derecho constitucional. No nos importa a quiénes le negaron el derecho en Guerrero y Michoacán. Lo de menos es la persona. Haberlo negado, eso es un precedente gravísimo. Ninguna autoridad electoral en México se había atrevido a ese extremo. Lo hicieron, pues, por combatir a la Cuarta T, porque pues, hay una mayoría que son contrarios a la Cuarta T y militan en eso. Pero es que no puede haber un órgano electoral que esté militando en contra de una de las corrientes políticas que concursan o que compiten en el proceso electoral. Por último, eso no se puede votar en consulta.
No. Con respecto a las otras, bueno, en realidad a las 3 reformas que anuncia, aunque habría que separar, yo a lo mejor una cuarta que tiene que ver con la conformación del Congreso. Tenía las mismas condiciones ahora que las que va a tener en la siguiente Cámara de Diputados, casi las mismas. La gran diferencia es que ahora tiene una mayor dependencia de esta cosa verde que se hace llamar partido. Ahora tiene Morena una mayor dependencia a ese partido, con la que tiene la peor fama y que ya está dando, además, pues señales de que va a encarecer su voto a favor de las reformas. Ya oigo a Velasco, ya está hablando de que replantear la alianza, echándosele al SAT porque le acaban de encontrar. En fin, todo eso. ¿No habría convenido más, Pablo Gómez, haber hecho estas reformas con el bono que se traía político en esta legislatura? No hubieran salido, de todas maneras, porque en un momento dado se podía tener 2/3 en la Cámara, en ciertas circunstancias y de acuerdo con pues cuánta gente hay en el momento, ¿no? ¿Cuántos están votando en el momento? Porque pues, las diferencias eran bastante escasas. Entonces, pero en el Senado no, es imposible. Tiene que haber un partido, por lo menos, distinto a los que pueden concurrir para estas reformas, que se adhiera a la concurrencia. De otra manera no hay forma. La 4T no ha tenido 2/3 en ninguna de las 2 cámaras del Congreso. Cuando vinieron las elecciones, los opositores dijeron, ya ganamos porque Morena y la 4T no van a tener la mayoría calificada. Pues nunca la hemos tenido. No podemos perder lo que jamás tuvimos. Eso aquí lo explicamos ampliamente y antes que del sonsonete, justamente después de las elecciones, desde antes. Por supuesto. Pero la situación Pablo, que tenemos hoy es la misma. Quiero nada más agregar una cosa, Alejandro. Mira, no te preocupes mucho por esto que están diciendo que vamos a depender, que la 4T va a depender de los votos del Verde. Vamos a ver cómo se integran los grupos al final. Primera cosa, que no está clara. Segunda, creo que hay suficientes posibilidades, hay buenas posibilidades de poder integrar un núcleo duro en la Cámara que evite, digamos, presiones inescrupulosas o presiones no previstas, o sea, que no están dentro del esquema político de la elección, por el hecho de que Morena cedió muchos candidatos dentro de la alianza Juntos Hacemos Historia, tanto al Partido Verde como al Partido del Trabajo. Exacto. Algunos de los verdes no son verdes, sino son guindas. Pues no diría eso. No son probablemente de ningún partido, algunos, y van a tener que tomar ellos sus propias decisiones. Podríamos también esperar, porque estos partidos chicos no tienen tantos afiliados y tantos cuadros, ¿no? Entonces, a la hora de la definición sobre candidaturas, pues participaron personas que no son militantes de larga data de los partidos, lo mismo que ocurrió hace 3 años. Esta misma situación se dio entonces. Ahora, ¿cómo van ellos a tomar sus decisiones libremente? Y yo estoy seguro que nadie los va a presionar en absoluto. Pues no lo sabemos exactamente. Entonces, para no anticipar vísperas, más vale que nos esperemos un poquito, ¿no? Y no estemos echando mala sal a las cosas que pues no sabe qué van a pasar. No. Ahora, y sin embargo, en
una vez que se materialice la conformación de los grupos parlamentarios, que esto va a ocurrir a más tardar el 30 de agosto, también en función de cuál sea el número de diputados plurinominales que asigne el Instituto Nacional Electoral, una vez que se hayan concluido los litigios por distritos de manera específica, Pablo. Una vez que se constituyan los grupos parlamentarios, entonces se podrá vislumbrar si efectivamente estas 3 reformas constitucionales planteadas hoy por el presidente tienen viabilidad o no, porque lo que el presidente también hoy dijo, bueno, yo voy a cumplir con presentarlas, pero si no las aceptan, si son rechazadas, yo ya cumplí. Bueno, el problema aquí no es no es tan sencillo. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con la idea de Andrés Manuel de presentar algunas reformas a unas sabiendas que la oposición va a votar en contra. Porque Correcto. esto es parte de la lucha política. Que voten en contra, que definan sus posiciones y que pues cada quien asuma pues los costos políticos, como le llaman los expertos en estas cosas, ¿no? Los politólogos y los periodistas. Entonces, cada quien con sus riesgos. Y a mí me parece bien que Andrés tenga el valor de decir, voy a presentar esto por estas razones, cada quien vote. Siempre y cuando, agrego yo, o preciso, mejor dicho, que los costos sean para la oposición, no para la 4T. Ahora, esa es una. Y 2, que tengamos la posibilidad, salvo en el tema electoral que está vetado por la Constitución, de poder ir a una consulta popular. Porque nosotros sí tenemos 3 vías para ir a la consulta. La de las firmas, que podemos conseguir, sin duda alguna. La de la solicitud del presidente, que puede tener el respaldo del Congreso. Y la de ambas cámaras. Nosotros podemos hacer 2 consultas, una por cada cámara. Y aprobar las consultas en el Congreso. Tenemos toda esa fuerza política. Entonces, pues hay que usarla. Ahora, siempre y cuando, repito, la causa sea una causa ganable, una causa justificable plenamente, una causa que no genere discusiones dentro de las filas de la 4T, sino que vayamos en unidad, todo mundo, ¿no? Entonces, de otra manera, nos vamos a meter goles. Yo creo que no se trata de eso, pero el enfoque de Andrés es correcto. Tenemos que plantear las cosas a unas sabiendas, cuando son correctas, justas, etcétera, etcétera, que la oposición va a votar en contra porque esa es parte de la lucha política. Así se lucha políticamente, de manera democrática, abierta, leal, sincera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pablo Gómez, bueno, pero a ti ya no te va a tocar en esa legislatura. ¿Qué demonios pasó en Coyoacán? ¿Qué cosas hizo bien Gabriel Cuadri para vencerte? No, pues, él no hizo nada bien ni nada mal. No hizo nada. Anduvo visitando ahí a grupos panistas pero poca gente. No, ese no es el punto. El punto fue que en Coyoacán nosotros perdimos 54 colonias y ganamos 7. En esas 7 ganamos un diputado local, porque son gigantescas las colonias.
pero no nos alcanzó eso para ganar todo el Distrito Federal, pero sí el Distrito Local. Entonces, nosotros ganamos en los Pedregales, por mucho. Todas esas colonias populares, densamente pobladas, fueron para la Cuarta T, fueron para Morena, especialmente. Los otros dos partidos no aportaron casi cantidades importantes. Ahora, la unidad del PRI con el PAN pues fue suficiente para tener en el Distrito 23 Federal la mayoría. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Los electores del PRI y del PAN fueron a votar, fueron por la revancha del 2018, pero no eran suficientes. No eran suficientes. Pero hubo gente que añadieron. Hubo una parte del electorado bastante chico, pero suficiente como para dar la diferencia. O sea, hubo dos factores. Que los votantes que perdieron hace 3 años regresaron. No todos los que ganaron regresaron de nuestra parte, sino que nosotros pagamos el costo de la intermedia, o sea, de la no concurrencia a las urnas en la elección intermedia. En cambio, ellos no solamente fueron todos a tomar la revancha, sino que agregaron a los que no están de acuerdo con nosotros, nuevos. Mira, en las colonias de clase media, nosotros tenemos una cantidad importante de votos y la mantuvimos, ¿no? No es correcto decir que en las colonias de clase media no hubo votos de la Cuarta y todos fueron para ellos. A ver, esos son otra vez las mentiras de la oposición, ¿no? No es cierto, no fue así. Como también es verdad que ellos tienen una cantidad respetable de votos en las zonas populares, pero naturalmente que nosotros les doblamos ahí la cuota, ¿no? Entonces, es decir, hay votos de todos los partidos en todas las colonias, prácticamente en casi todas las secciones, o en una gran mayoría de secciones, aunque sí hay casillas donde algunos partidos sacan 0. Ahora, esto fue lo que ocurrió. Creo que quedamos más o menos como estaban las encuestas al principio, antes de la campaña. Cuando yo asumí la candidatura, sabía que lo más probable era que no lográramos el triunfo. Después las encuestas mejoraron. Bueno, yo se lo comenté a los dirigentes del partido, a toda la gente. Les dije, aquí es muy difícil, ¿no? Esta unidad que se está planteando de la oposición no es cualquier cosa en Coyoacán. Es durísima, muy fuerte, porque todos tienen una base electoral importante. Entonces, el PAN aumentó muchísimo, pero también el PRI aumentó un poco, no solamente el PAN. En términos absolutos, en relación con el número de votos que obtuvieron en el 2018. Pues ya con eso, pues era la diferencia y podían ganar. Nosotros, pues ganamos nada más el distrito electoral local, que es popular, muy popular, en donde tuvimos una clarísima, diferencia de votos. Mira, te pongo un ejemplo. Sí, pero no ganaste, Pablo, y ganó Gabriel Cuadri de la Torre. Ese es el asunto. Pues no, ese no es el asunto. Ese es el resultado del asunto. El asunto es, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, claro. ¿Por qué? Mira, yo he perdido y ganado cualquier cantidad de elecciones. Y además no es indispensable que yo esté en el Congreso. La mayor parte, pero de lejos, de mi vida política he estado fuera del Congreso y yo he estado muy contento, ¿no?
con mi actividad política, no. No dependo yo del Congreso para poder hacer algo, tampoco para dejar de hacer lo que sea, ¿no? O sea, desde el punto de vista personal yo no tengo ningún problema. Lo que sí veo es que la cuarta T en Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Coajimalpa, y ahora Azcapotzalco, Hidalgo y ahora Cuauhtémoc, cosa que nunca había ocurrido, en la zona centro poniente. No es un asunto de Coyoacán, ni es un asunto de un candidato que ganó y otro candidato que perdió, ¿no? Si fuera así, ese análisis pues no cuaja, ¿no? No hubiera sido de esa forma como fue. Entonces, sí es un fenómeno para nosotros. Yo pienso que ya se agotó el tiempo, ya tiene rato de haberse agotado el tiempo que la cuarta T tiene prácticamente un solo vocero. Por mejor que lo haga Andrés, creo que lo debe seguir haciendo. El día que se acaben las mañaneras, nos van a tupir, pero durísimo. Mejor ni pensarlo. Pero hay que diversificar voceros. ¿Por qué? Porque hay que ir más a fondo en la explicación de los temas. Que en las conferencias mañaneras muchas veces pues no se puede entrar a tanto detalle. Por ejemplo, los detalles de los fideicomisos. Poner un ejemplo, ¿no? Los detalles de otras reformas que se hicieron. Sí. Los presupuestales. Explicar exactamente cuál es la estructura del presupuesto. Necesita voceros de nivel nacional. Y además, Pablo, no puede ser solo Pablo uno. Gómez, además porque se les va a acabar. Es decir, va a llegar un momento en el que el presidente no va a estar ahí para dar mañaneras. Eso va a pasar dentro de muy poco tiempo. No, va a llegar un momento en que no va a estar ahí para ser presidente porque se acaba el sexenio. Claro, a eso para dar mañaneras, mientras sea presidente, sí va a haber eso. A ver, aquí después de Andrés Manuel, ¿qué? ¿Qué sigue? Pues no sigue más que el vacío, así como van. Pues yo no diría eso, porque mira, de todas maneras tenemos hoy en día un movimiento que no estaba previsto. Y si ese movimiento tiene que dar de sí, desde luego puede haber una catástrofe, pero no tenemos así como el derecho de pensar en este momento que no va a reaccionar, que no va a dar de sí, que no se va a ser más elástico en cuanto a su planteamiento político, no para cederle a los neoliberales, porque creo que aquí sería un error muy grande empezar a ceder terreno. Al contrario, hay que ganar terreno, no hay que echarse para atrás, hay que echarse para adelante, hay que diversificar el discurso para entrar más a fondo del mismo. Ya no basta pedir sobre la base de la confianza en un futuro, sino hay que acreditar por qué vale la pena confiar en el programa y en la causa de la cuarta T en sus detalles, cosa que muchas veces no tocamos. Y claro, yo no estoy de acuerdo en convertir a Morena en un partido acartonado, esos institucionales, como dicen, que no son más que pues manipulados por camarillas, ¿no? Yo creo que no debería caer en eso, que ya tuvimos bastante en la historia, que deberíamos mantener la idea de que es un partido político en forma de movimiento y que el movimiento popular es lo que le puede dar la densidad que requiere algo como esto que tenemos. Esa es la manera de cuidar lo que tenemos en lugar de meter
técnicos y a manipuladores de la política a los puestos para que se eternicen ahí y tengan buenos sueldos y los estén peleando entre ellos y bueno, un desastre, ¿no? No hay que caer en eso. No hay, Bueno, yo estoy viendo comentarios aquí en el chat de YouTube. Hay varios en el sentido de que también hubo arrogancia en la Ciudad de México por parte de Morena y sus candidatos. Digo, es correcto hacer una generalización, pero se percibe que hubo, por los comentarios que existen, arrogancia, o dieron por hecho de que, pues al fin, López Obrador sigue siendo muy fuerte, Claudia Sheinbaum estaba bien calificada, pues hasta antes de la derrumbe, la tragedia del metro, Pablo. ¿Qué tanto influyó también esa tragedia? Mira, no sé qué tanto influyó. Yo supongo que sí influyó, pues, evidentemente, en alguna medida. No sé en qué medida. Yo no tengo esas mediciones. Lo que sí te puedo decir es que en general los candidatos hicieron campaña, hicieron esfuerzo y le metieron ganas. Ahora, también hubo, sí, algo de arrogancia, porque se decía, confiemos en que la gente nos va a seguir apoyando. Lo cual fue cierto en términos generales, ¿no? La mayoría de la gente que nos apoyó en 18, en 15, nos vino a apoyar ahora a 18, en 18, la mayoría. Pero sí nos faltó un tramo en toda esta zona de centro poniente de la ciudad para poder responder a lo que estaba cosechando el PAN y el PRI. No hablo del el otro partido, porque el otro partido bajó muchísimo. El PRD bajó muchísimo su votación, ¿no? Incluso muchos votos que fueron hace 3 años por ese partido ahora fueron a dar al PAN. Entonces, o al PRI, quizá. Lo que sí es un hecho es que, pues sí, había exceso de confianza. Pero eso no desmovilizó, ¿eh? Las campañas mantuvieron el ritmo esperado y yo creo que también nos faltó discurso. Y ahí se vio lo de la arrogancia. Primero, porque debimos haber explicado muchas cosas en detalles, ¿no? Y en cercanía con la gente. Cosa que no se hizo. Se llamaba a que nos refrendaran como mayoría en el Congreso y en las alcaldías. Segundo, en los temas nuevos. Hay muchos temas nuevos que están en la plataforma. No digo que no se plantearan. El problema es que los candidatos no subrayaron, por lo general, salvo excepciones, claro, esos temas nuevos. Y no se hizo mucha campaña en relación con eso. Por lo tanto, no agregamos a lo que estaba ya, digamos que comprometido, que la gente individualmente pues ya había tomado. La decisión luego para acabarla de arruinar, llegó un momento en que las encuestas empezaban a favorecernos. Sí, ya no. Es muy difícil, ¿no? Pues, Pablo Gómez, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Me quedo con un montón de preguntas, sobre todo las relacionadas, cómo le va a hacer puntualmente, cómo le va a hacer Morena para... El siguiente tramo es el más complicado para ustedes porque este primer tramo, pues sí, tienen a López Obrador, pero en el siguiente, el presidente tradicionalmente empieza a tener que replegarse, empiezan a aparecer figuras emergentes, incluso para facilitar la transición dentro de sus propias fuerzas, y él tiene que ir replegándose, tomando
tomando distancia, y eso de manera natural se va a venir dando. Vienen eventos muy puntuales, revocación de mandato, etcétera, luego la elección del candidato, la gente voltea al candidato, empieza a dividir el apoyo, y ese López Obrador del que depende Morena 100%. O sea, es que hay una dependencia brutal al discurso del presidente, a la defensa que hace yo, por ejemplo, no oigo, no veo, no siento presente a Morena, no la escucho, no sé dónde está Morena. Oigo al presidente, y el presidente tiene argumentos y se para y defiende todos los días sus puntos, y le hace la chamba a Morena, y se enfrenta con medio mundo en lugar de que lo haga Morena, y al presidente lo dejan solo. Bueno, pues eso tiene un efecto. La verdad es que yo no veo cuál es la siguiente ruta. Por ejemplo, ¿se tiene que ir o se tiene que quedar Mario Delgado? ¿Me estás preguntando ¿Qué tiene eso? que pasar? ¿Sí? Mira, a ver, yo no puedo aspirar a ser un factotum ahí para esto, para el otro, pero yo creo que ese no es el punto relevante. Podría cambiarse al presidente o podría quedar el presidente que está ahora. El problema no es ese. Cualquiera que llegue ahí, si la situación no cambia, va a ser todo igual. Pero además, parece que estuviéramos hablando de que Morena fue vencido en la elección. La 4T tuvo una victoria electoral muy importante, que va a tener trascendencia, y vamos a ver cómo siguen las elecciones de gobernadores que vienen. Pero por lo pronto, de las 15 gobernaturas que estaban en la tesitura del voto, pues Morena ganó la inmensa mayoría, ¿no? No solamente refrendó la que tenía, que era la única, sino que ganó, pues, 10. las 10 más. En este momento Morena ya es una fuerza territorial. Es decir, la relación de poderes regional se modificó. Pero mucho. Sigue siendo el tsunami, Pablo Gómez. El presidente está muy alto, el presidente sale en defensa de su proyecto todos los días, trae el empuje del presidente, y trae todo en la espalda, de tal forma que, como bien lo decías hace un rato, pues no hay otro vocero. Es que tampoco hay una estrategia para ayudar al presidente. Está el presidente con todo en el lomo. Así lo veo yo, pues, Bueno, ¿no? Yo desde lejos. Yo pienso que la estrategia... No, es que la estrategia para ayudar al presidente la tiene que dibujar el presidente. No va a ser posible de otra forma. Si él no la dibuja, no la va a dibujar nadie, por la situación justamente en la que él se encuentra. ¿Por qué? Bueno, pues porque si él está ya metido en lo que está, ¿no? Él mismo, desde luego, pues ya está haciendo el análisis, ¿no? Digo, no nos anticipemos, pero seguramente va a tener que ajustarse no solamente la forma del mensaje, del discurso, y los más protagonistas, sino también la manera en entrar, como yo digo, a las partes integrantes de los planteamientos, a los detalles, a hilar más fino. Hay una franja muy grande de la sociedad mexicana que requiere de eso, de explicaciones más puntuales y de informaciones más precisas y más de profundidad. Esto es lo que tenemos que hacer en los próximos 2 años. Yo añadiría un elemento que no se ha tomado en cuenta, por lo menos no lo suficiente, en los comentaristas en general de los temas políticos en México. La 4T llevaba, y Morena especialmente, porque Morena llevaba a todos los candidatos,
a gobernadores. Llevaba una ventaja. Y esa ventaja era que, con excepción de Baja California, éramos oposición. Eso lo comenté yo en la entrevista con Blanc Petrich, que salió publicada en redes y en el portal de La Jornada. Y yo dije eso, es que los opositores no tomaron en cuenta que nosotros éramos la oposición en esos estados. Entonces ellos fueron confiados pues en su gobernador, en lo que hicieron, en todo el clientelismo que habían hecho antes, todas las relaciones que hicieron durante esos gobiernos, en que iban a salir adelante, en que las encuestas les daban un buen nivel, etcétera, 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 y perdieron todo, excepto 2 estados. El PAN mantuvo 2 de sus gobernadores. Querétaro y Chihuahua, lo demás, el PRI y el PAN lo perdieron todo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, yo decía, como dice la Biblia, la soberbia. Es ahí donde, porque mencioné que ellos habían cometido el mismo error que nosotros aquí, en la parte centro-poniente de la Ciudad de México, pero mucho más, a nivel de gobernadores. Pues sí, a nivel de gobernadores. Nosotros lo cometimos a nivel de algunos alcaldes y a nivel pues de algunos diputados que iban por la reelección inmediata, ¿no? No funcionó de esa manera. Ahora, no solamente fue la Ciudad de México, ¿eh? Quiero agregar algo también. Fue también la parte poniente del Estado de México, fue la zona metropolitana de Puebla, fueron algunas otras ciudades. Pero, por ejemplo, el triunfo de Tamaulipas, eso fue una cosa épica. Digo, nadie la esperaba. Yo creo que ni Morena, algunos se la imaginaban, pero pues en sueños, ¿no? Fue una cosa magnífica. No solamente en los distritos electorales, no solamente en la franja fronteriza, sino también en la capital, en fin, no solo en municipios muy grandes como Madero. No, fue formidable en medio de una crisis política, en donde el PAN está luchando por la defensa de un gobernador que fue desaforado y que está desaforado por la Cámara de Diputados, que es la que quita el fuero de esa clase de funcionarios. Y entonces, bueno, pues perdieron ahora sí que todo el negocio, ¿no? Se les acabó ahí en un día. Por eso yo digo que fue épico. Ahora, pero también nos fue muy bien en otros lugares donde no se había ido tan bien. Porque piensen en Tamaulipas hace año y pico que hubo elecciones de diputados. Sí, hoy se repitieron porque ya sabes cómo estaban empatando calendarios, pero la tranquiza que nos pusieron hace un año y cacho ahí en Tamaulipas fue tremenda. Bueno, las cosas empezaron a cambiar, empezaron a mejorar para nosotros. Con esto lo que quiero decir es que así como las dan, las toman. Así como puede un partido como Morena elevar su capacidad electoral, convencer a franjas que antes no estaban con Morena, así también puede perderlas. ¿Ya? Para que se entienda bien el asunto. Pues sí. Y el planteamiento. Sí. Así Entonces, así es la lucha política. En eso estamos. Aquí no hay cartas marcadas, ni ya están las cosas dichas y redichas. No. Aquí todo entra en la tesitura de confrontación. Luego, se unen los adversarios. Bueno, pues es poderosísima la alianza en el territorio de ellos. Bueno, pues ganaron lo que ganaron, pero no fue más que, digamos, un retazo.
Nosotros ganamos la elección, no lo olviden. Tenemos mayoría en la Cámara, que era lo que queríamos. Tenemos las gobernaturas. Perdimos 4 gobernaturas nada más, de todas las que se votaron. Ganamos la inmensa mayoría, 10. Entonces, no, 11, ¿no? Fueron 11, con la que ya teníamos. Entonces, y ahora bueno, gobiernan estados. ahora Pablo, vamos por las demás, claro, porque van a venir las viene el elecciones. próximo año Hidalgo, Durango, Quintana Roo. Vamos por ellas. Y luego Ya ganamos Hidalgo. ¿Se acuerdan que ahí no ganamos? Ya ganamos ahora Hidalgo. Hay que repetir este triunfo, conduciendo bien las cosas de manera unitaria, no diría yo que inteligente, porque eso es un implícito, no, programático, echándonos para adelante en el proyecto general. Va. Pues ya veremos, Pablo Gómez, futuro exdiputado. Ya platicaremos. Lo he sido varias veces. Gracias. Yo soy exdiputado varias veces, exsenador, expresidente de partido. Y ya digo, y todos vamos para donde mismo, para ser a secas. Ex algo. Ya, Gracias, Pablo. Periodista. Ándale, pues. Un abrazo. Gracias, Gracias. Pablo. Que estén bien, hasta luego.